Hola inversores, hoy vamos a ver 3 empresas que considero que están baratas ahora mismo, pero como siempre, te pongo el aviso. Este video no es recomendación ni de compra ni de venta, solo es la opinión de un inversor particular. Antes de operar, analiza la información y saca tus propias conclusiones. También puedes consultar a tu gestor o a tu asesor financiero de confianza. Concretamente vamos a ver una empresa española y 2 británicas. Empecemos. Primero vamos a ver una empresa que se llama Gestamp, que es una empresa del sector automóvil que a lo mejor no conoces. Gestamp es una empresa que está presente en más de 20 países y que se dedica al diseño, desarrollo y fabricación de componentes metálicos para el automóvil. Y el objetivo es conseguir vehículos cada vez más seguros y ligeros. Y ligeros es importante por el tema de consumo de energía y también por el tema de los vehículos eléctricos, como veremos más adelante. Aquí te pongo el tipo de productos que fabrica Gestamp y también vamos a ver cómo están implantados en todo el mundo. Los simbolitos azules son las plantas productivas que tienen. ¿Ves que tienen en toda Europa prácticamente? También en el norte de África. También en Estados Unidos, en México, en Brasil, Argentina, China, Japón, Corea, India. Y ahora vamos a ver los resultados 2023 de Gestamp. Como puedes apreciar, su facturación ha alcanzado un nivel récord, el EBITDA también ha alcanzado un nivel récord y el beneficio neto también. Así que fue un año de récord para Gestamp. Y vemos que también han sido capaces de producir un free cash flow de 200 millones cada año y también han sido capaces de reducir la deuda del 2,5 en 2019 al 1,5. Me refiero a deuda neta sobre EBITDA. Y aquí lo vamos viendo más en detalle, vemos cómo incrementaron la deuda por tema de unas inversiones y cómo se ha ido reduciendo a lo largo de los últimos años. También vemos los principales indicadores financieros, que como vemos han mejorado todos respecto a 2022. Y luego podemos ver cómo es una empresa bastante bien diversificada al nivel internacional, puesto que aunque tiene un gran peso en Europa, también está en América del Norte, también está en el Mercosur y también está en Asia, con pesos significativos dentro de su facturación. Luego es importante destacar que para Gestamp la presencia en vehículos eléctricos es bastante estratégica. Y lo es todavía más porque Gestamp fabrica estructuras muy ligeras y probablemente ya sepas que uno de los problemas de los coches eléctricos es que las baterías pesan mucho, por lo que el resto del coche tiene que ser lo más liviano posible para poder compensarlo. Y ahí tiene una ventaja Gestamp y puede aprovecharse del crecimiento futuro de las ventas de los vehículos eléctricos. Aquí vemos sus previsiones para 2024, donde esperan hacer un EBITDA parecido y tener un free cash flow también parecido al del 2023. Y también mantener la deuda muy controlada. Y luego en esta diapositiva explican cómo hacia el 2027 el motor de su crecimiento deberían ser los vehículos eléctricos, con la previsión de crecimiento en ese sector que es bastante elevada. Y finalmente vamos a ver una diapositiva muy interesante para Gestamp, que es la cartera de pedidos que tienen. Concretamente, tienen el 92% de los ingresos de los próximos 5 años cubiertos por su cartera de pedidos. Es decir, que eso da mucha estabilidad a la facturación futura de la empresa. Por supuesto, puede ser que algunos pedidos se retrasen o se cancelen incluso, pero tener una cartera de pedidos tan potente es un factor muy interesante para la visión a medio plazo de la empresa. Ya a largo plazo no se sabe, pero sí se sabe ya que en los próximos 5 años tiene aseguradas las ventas prácticamente al 92%, pues es una señal muy positiva. Veamos un poco cómo se ha comportado la acción desde que está cotizando. Vemos que está muy por debajo de los precios iniciales, muy por debajo de sus máximos del 2018, donde estuvo cerca de los 7,5 por ahí, y ahora está cotizando por debajo de los 3 euros. Durante los 5 últimos años ha tenido una caída muy fuerte durante el COVID, pero en general también ha ido bajando respecto al 2019, con subidas y bajadas entre 2 euros y 5 euros.
Ahora mismo tiene una capitalización bursátil de 1.600 millones, es decir, que tiene una capitalización de mercado relativamente pequeña. Vemos también la tendencia del último año, donde ha perdido un 29% de cotización. Y algunos datos. Al precio actual de 2,90 € es un PER de 6,5 veces, es decir, un PER bastante bajo. Tiene un dividendo de 14 céntimos y medio, es decir, una rentabilidad por dividendo al precio de 2,90 de un 5%, que es bastante interesante, sobre todo porque tiene un payout del 33%, que es un payout muy bajo. Luego, si miramos la media de 1.000 sesiones de Gestamp, ahora mismo está cotizando un 20% por debajo, que también es una señal interesante respecto al precio actual. ¿Qué puntos tiene Gestamp a favor? Pues tiene una cartera de productos muy fuerte, como hemos dicho, tiene su apuesta por el coche eléctrico, está bien gestionada y tiene una dirección alineada con los accionistas, porque la familia Riveras tiene el 75% de la empresa y por lo tanto tiene el mismo interés que el resto de los accionistas de que la empresa vaya bien, tenga buenos resultados y reparta dividendos. ¿Qué riesgos tiene Gestamp? Pues está en un sector cíclico y por lo tanto es sujeta a riesgos macroeconómicos. Si hay de repente una recesión, probablemente la gente comprará menos coches y probablemente Gestamp fabricará menos productos para los fabricantes de coches. Y también pues tiene riesgos como el impacto de la inflación, que hace que sus costes aumenten, y como sus clientes son empresas muy grandes con mucho poder de negociación, puede ser más complicado repercutir el impacto de un incremento de costes. Y ahora nos vamos al Reino Unido para una empresa de lujo muy conocida que es Burberry o Burberry, con la pronunciación española. Es una empresa fundada en 1856 por Thomas Burberry, que inventó un tejido llamado gabardina, y por eso se llama a la gabardina gabardina. Hay que entender que eso fue una innovación tecnológica y hasta este invento se usó para la exploración del Polo Norte en los años siguientes. Luego Burberry también hizo gabardinas en la Primera Guerra Mundial, también hizo ropa para otro tipo de pioneros, los pilotos que exploraban nuevas líneas aéreas. También fabricó ropa para el ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial. Fue el proveedor oficial del equipo femenino a los Juegos Olímpicos de Tokio del 64. Se convirtió en un proveedor oficial del Príncipe de Gales. Abrió su primera tienda en el año 2000 en Londres. Y luego tuvo más innovaciones, como por ejemplo poder comprar online y directamente en las tiendas justo después de los desfiles. Y relativamente tarde abrió su primera tienda de lujo en China en 2020. ¿Cuál es la estrategia de Burberry? Pues se quiere posicionar como una marca británica de lujo moderna. Y eso es muy importante porque la estrategia de Burberry es el lujo. Ya no quiere ser una marca de ropa premium, como lo ha sido durante mucho tiempo, quiere dar el salto a marca de lujo con los enormes márgenes que eso implica. Entonces podemos ver que es una empresa bastante bien diversificada, tiene muchos ingresos procedentes de Asia, Europa y América. La mayor parte viene de la distribución y tiene un reparto también bastante equilibrado entre accesorios, ropa de hombre y ropa de mujer. Luego, si miramos sus resultados anuales en el ejercicio terminado en marzo de 2024, el beneficio por acción cayó de los 123 pence a 74 pence. Dicen que la caída de los beneficios se debe principalmente por haber invertido en el coste de los productos y en incrementar los gastos operativos por el programa de remodelación de sus tiendas. Vemos así que después de 2 años de grandes crecimiento en 2022-2023, en 2024 ha caído mucho el beneficio por acción. Sin embargo, está por encima del de 2021, que también hay que tomar en cuenta que el sector lujo vivió un momento muy dulce durante la época de la pandemia. Mucha gente dice que es porque en esa época la gente ahorró mucho dinero, porque no podía salir de casa, no podía viajar tanto, etc. Y dedicó el dinero a otras cosas, por ejemplo, artículos de lujo. Por eso les fue tan bien a muchas de esas empresas. Y ahora puede ser que estemos volviendo a cierta normalidad.
que también un crecimiento de un 40% o un 30% del beneficio por acción es gigantesco, no es muy sostenible. Luego volvemos a ver los mismos datos, ¿no? De la reducción importante del beneficio por acción. Y aquí me parece interesante ver cómo el free cash flow ha pasado de casi 400 millones a unos 60 millones, que es una reducción del free cash flow muy importante, que viene sobre todo de la reducción de los beneficios de la empresa, que cayeron más de 200 millones, pero también es interesante ver que hay un efecto del circulante, el working capital, de 90 millones. Y eso es por un incremento de las existencias, que creo que lo ponen en otro punto. Luego, muy interesante ver también el tema de la deuda, porque en el caso de Burberry, la deuda no es real. La mayor parte de la deuda es un cálculo contable que las normas internacionales obligan a que los alquileres futuros, que es una cosa que tendrás que pagar en el futuro, dicen que se tiene que registrar como deuda. Pero no es una deuda real y tampoco implica el pago de unos intereses, sino que es algo contable. Si quitamos esto, solo tienen 300 millones de bonos, que tampoco es demasiado para el volumen que mueve esta empresa. Y luego si miramos la cotización, vemos que por lo general ha ido subiendo a lo largo de las últimas décadas, pero también ha tenido bastantes altibajos. Una caída importante en la crisis del 2009, y luego pues distintas caídas en distintos momentos, especialmente en el COVID y especialmente ahora. Ahora está más barata que en el COVID. Y vemos que es una empresa pues que capitaliza por 3.700 millones de libras, más del doble de grande que Gestamp, pero tampoco es una empresa gigantesca. Seguimos hablando de una empresa de tamaño mediano. Y vemos como el último año ha sido muy malo en bolsa para Burberry, con una caída de más del 50%. Entonces, el precio actual de 10,5 libras tiene un PER aproximado de 14 veces y paga un dividendo de 0,61 libra, que representa un 5,8% sobre el precio actual, es decir, una remuneración muy interesante para una inversión, especialmente para una empresa de lujo. Eso sí, ahora mismo tiene un payout del 82%, que es un poco elevado. Entonces, si Burberry mantiene más o menos los mismos beneficios este año y los siguientes, quizás tenga que reducir algo el dividendo para no tener un payout tan alto. Y luego, si miramos la cotización comparado con su histórico reciente, con la media de 1000 sesiones, Burberry ahora mismo está un 43% por debajo. Eso también es otra señal interesante sobre el interés de poder comprar esa empresa. ¿Cuáles son los puntos a favor de Burberry? Pues que es una marca muy reconocida y que tiene mucha historia, y también que está en el sector del lujo, que es un sector que está teniendo unos crecimientos muy interesantes en los últimos años, incluso en las últimas décadas. ¿Qué riesgo tiene? Pues que está haciendo una transición desde la moda hacia el lujo, y puede haber una duda de si la gente de verdad está dispuesta a comprar Burberry a esos precios tan caros. Si Burberry se puede comparar con otras marcas tipo Louis Vuitton, Gucci, etc. Y en ese caso, si le cuesta hacer eso, pues entonces a lo mejor la gente no va a estar dispuesta a pagar tan caro por los productos de esta marca, y entonces quizás le cueste crecer, incluso puede ser que pierda algo de venta. Es muy importante que consiga mantener y crear una imagen de marca muy potente. Yo personalmente creo que Burberry, como otras empresas de lujo, está pasando por una sobrecorrección, al igual que cuando estaban creciendo mucho temporalmente por el efecto post-COVID, subieron mucho en bolsa y a lo mejor estaban muy caras las empresas del sector lujo. Ahora ha habido una corrección y la corrección suele ser siempre mayor para empresas más pequeñas que para empresas más grandes. El líder del sector, que es Louis Vuitton, no tiene tantos problemas, pero una empresa más pequeña como Burberry, a lo mejor los inversores tienen menos confianza, y cuando caen los beneficios, aunque realmente son superiores a los del 2021 y son bastante buenos, venden y no confían tanto. Y la empresa cae más de lo que debería haber caído. Por eso me parece que puede ser una buena oportunidad para entrar ahora. Siempre asumiendo un riesgo, como siempre, con todas las inversiones. Y finalmente vamos a ver a Diageo, que es otra empresa británica y que es el líder mundial de las bebidas alcohólicas
en volumen. Entonces tiene más de 200 marcas en 180 países y es una empresa pues, que se constituyó en el 97, fue la fusión de otras dos empresas del sector, una de las cuales Guinness. Y pues sus marcas emblemáticas, podemos citar Johnnie Walker, Guinness, Tanqueray, Baileys, Smirnoff, JB, etc. Ahora vamos a ver los resultados 2022-2023, que son un poco antiguos porque son los resultados a junio de 2023, porque es una empresa que termina su año en junio. Y vemos pues que esos resultados fueron bastante buenos, con un incremento de los beneficios, de las ventas, del beneficio por acción un incremento del 18% y subieron el dividendo un 5%. En general pues las cosas iban bastante bien. Podemos ver la progresión del beneficio por acción. Tras la caída del 2020 recuperaron las cosas respecto al 2019 ya en 2022 y desde entonces ha seguido creciendo. La generación de cash ha sido buena también y es una empresa pues que da un buen retorno sobre el capital. Y como podemos ver es una empresa bastante bien diversificada, aunque tiene un 39% del peso en América del Norte, pero también tiene un 11% en Latinoamérica, un 10% en África, un 21% en Europa, un 19% en Asia. Una empresa global y bien diversificada. Y luego si miramos el tema de la deuda en el informe del 2023, vemos que tenían un ratio de deuda neta sobre EBITDA de 2,6 y que su objetivo es tenerlo entre 2,5 y 3. Así que es una empresa que tiene una deuda notable, pero es relativamente normal para este tipo de empresa. Y ahora vamos a ver unos datos de los 6 primeros meses del 23-24, que son los que han provocado la caída que hace que ahora Diageo sea una empresa barata para comprar. Relativamente barata. No está muy barata, pero está más barata de lo normal porque es una empresa que suele ser bastante cara. Entonces, ¿qué pasó? Pues que en América Latina cayeron las ventas un 23%. En realidad, habían subido mucho en los años anteriores, entonces esto puede ser simplemente una corrección, pero bueno, fue una señal de alarma que hizo que la cotización cayera bastante. Y también el beneficio por acción cayó en los 6 primeros meses un 7% y varios indicadores también eran negativos y eso hizo que los inversores fueran más recelosos respecto a Diageo. Otro dato que quizás no sea tan importante porque no es la deuda a final de año, es solamente después de 6 meses, pero la deuda neta sobre EBITDA ha subido hasta 2,9 veces, que es bastante alto y ya se acercaría al máximo que quieren, que es entre 2,5 y 3, que eso tampoco sería una muy buena señal. Aquí vemos un poco la política financiera, donde repiten que no quieren tener un apalancamiento del más de 3 y que se sienten cómodos entre 2,5 y 3, y también que quieren cubrir los dividendos entre 1,8 y 2 veces, es decir, que van a tener un payout generalmente por debajo del 50%. Y las expectativas para el 2025 es que el 2025 sea mejor que el 2024, con crecimientos. Es una empresa que suele crecer poco, pero que suele crecer y mejorar siempre el beneficio por acción. Pues quieren volver a esa tendencia después de un traspié en el 2024. Ahora vemos un poco la cotización, vemos que Diageo históricamente se ha apreciado bastante. Es una empresa ya de un tamaño muy notable, bueno, estamos hablando del líder mundial de las bebidas alcohólicas, una empresa que capitaliza 58.000 millones de libras, mucho más grande que Burberry, muchísima más grande que Gestamp. Y si miramos en los últimos 5 años, vemos pues que cayó por el COVID, luego se recuperó mucho, se apreció mucho, llegó a cotizar a las 40 libras y ahora pues está cayendo alrededor de 26 libras, 25 libras incluso. Y ahí vemos especialmente la caída fuerte que ha tenido cuando anunciaron los resultados de los 6 primeros meses con esa caída de ventas en Latinoamérica que hizo pues que la cotización que iba bastante bien, que iba por encima de las 30 libras, cayese notablemente. Y desde entonces se recuperó un poco pero volvió a caer. Entonces Diageo, al precio actual de 26 libras, tiene un PER de 16 veces si cogemos el beneficio por acción del 2022-2023. Habrá que ver con el beneficio por acción de este año a qué PER está cotizando. Pero históricamente es una empresa que suele cotizar por encima de PER 18, por encima de PER 20 incluso, porque es un sector así un poco defensivo. Los inversores consideran que siempre se va a consumir alcohol y como son marcas muy reconocidas, pues pasar un poco lo mismo que con Coca-Cola u otras empresas que siempre están más caras que las demás.
En este caso, estaría en unas 16 veces el resultado del año pasado, que no sería excesivo, sobre todo respecto a los precios a los que suele cotizar. Además, reparte un dividendo de 0,80 libra, que es solamente un 3%. No da mucho dividendo y el payout es aproximadamente del 50%. Así que es el tipo de empresa para invertir a muy largo plazo que no va a dar una rentabilidad muy elevada, pero en las que se puede entrar así aprovechando este tipo de caídas, porque normalmente a largo plazo pues va a ofrecer cierto crecimiento y va a permitir mejorar esa rentabilidad de la inversión. También si miramos la media de 1000 sesiones, está un 20% por debajo de esa media. ¿Qué puntos a favor tiene Diageo? Pues es un líder mundial que tiene marcas muy potentes y también tiene una gran diversificación geográfica. ¿Qué riesgos tiene? Tiene los factores macroeconómicos, porque por ejemplo si hay mucha inflación y suben mucho los precios de las bebidas alcohólicas, a lo mejor la gente no gasta tanto en alcohol. Si no tiene para comer, pues a lo mejor gasta menos en alcohol. Esto por un lado, y por el otro está el problema del consumo del alcohol a largo plazo. Hay estudios que muestran que la gente joven en muchos países industrializados consume bastante menos alcohol que antes. Y entonces quizás a largo plazo, porque a corto plazo y a medio plazo no creo que suceda, pero quizás dentro de 10, 20, 30 años haya menos consumo de alcohol y por lo tanto podría afectar a empresas como Diageo. Pero bueno, hay otras empresas que se enfrentan con el mismo tipo de problemas, por ejemplo las del tabaco, y que hasta ahora han conseguido compensar la bajada del consumo con un incremento de márgenes y han seguido creciendo y ganando más dinero, como por ejemplo pues British American Tobacco, que comentamos en el anterior video sobre empresas baratas, que te dejo por aquí. Y ahí está. Así concluye este pequeño video con 3 empresas que están baratas ahora mismo. Gestamp y Burberry, en mi opinión, están bastante baratas. Diageo está barata comparado con su histórico. No es una empresa que sea barata comparado con cualquier tipo de empresa. Pero como es una empresa que suele estar cara, ahora mismo comparativamente está barata. Pero como siempre, te invito a hacer tú mismo tu propio análisis y no a decir, bueno, porque en YouTube me ha dicho que esta empresa está barata, la compro yo. Pues no, porque yo soy un inversor particular, me puedo equivocar y tú te tienes que hacer responsable de tus propias inversiones, entendiendo los riesgos, analizando la información y entendiendo lo que estás haciendo. Me despido por hoy. Hasta la próxima, seguiremos haciendo camino poco a poco como el caracol inversor. Hasta luego.